el lema del año es prosigo, y esto implica, hermanos, la necesidad de no detenernos, de tener la predisposición de continuar avanzando. El cristianismo no es algo estático. Para mucha gente, hermanos, el cristianismo es algo aburrido, tedioso, eso de ser cristiano, de ir a la iglesia. Pero es que a veces no le hemos encontrado el sabor a las cosas. ¿A cuánto les gustan los deportes extremos? ¿Sabe que el evangelio es más extremo que cualquier deporte? Porque tirarse de un paracaídas, andar en moto, lanzarse de un canopy, no es nada comparado con las pruebas que a veces nos vienen a los cristianos. Amén. Entonces, hermanos, es mejor, es una vida de aventura. Y esta mañana queremos meditar sobre este tema. Pasemos al otro lado. Esta fue una frase, hermano, que Jesús le dijo a sus discípulos. Allí en Marcos 4:35 dice: aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, ¿cómo les dijo, hermanos? Pasemos al otro lado. Como introducción quisiera que pensáramos en 3 palabras esta mañana, hermano. Pensemos en la palabra ocupación, pensemos en la palabra preocupación y pensemos en la palabra desocupación. Ocupación, hermanos, es trabajo o cuidado que nos impide emplear el tiempo en otra cosa. O sea, estamos ocupados en esto, por lo tanto no podemos emplear el tiempo en otra cosa. Pero la palabra preocupación, que es como antes de ocuparse, antes de que pasen las cosas, esa es una acción y efecto de preocuparse, de intranquilidad, de inquietud, de desasosiego, de ansiedad, de angustia, de nerviosismo, de desazón, de desvelo, de interés, de prevención. Y la palabra despreocupación es un estado de ánimo de aquel que carece de preocupaciones. ¿Están conmigo acá, hermano? Ok. Esta mañana, hermano, nuestro anhelo al meditar en esta enseñanza, lo leemos todos, por favor. ¿Cómo dice ahí? En este día veremos la invitación de Dios a pasar una vida de aventura y de crecimiento de nuestra fe. Este es el puente que queremos cruzar, ¿verdad? Algunos lo conocen en persona, el puente de San Francisco. Este día veremos la invitación de Dios a pasar a una vida de aventura y de crecimiento de nuestra fe. Eso implica, hermanos, que estamos en un lugar y Dios nos está invitando a movernos a otro lugar. ¿Están conmigo? 3 cosas vamos a ver rápidamente, hermanos. Primero, Dios nos invita a pasar al otro lado de la ocupación. Fíjese, hermano, que cuando Jesús inició su ministerio a los 30 años, ya un ministerio oficialmente, Él empezó a ganarse la admiración de las personas, hacía milagros de sanidad, de provisión, y eso ayudó, hermanos, para que miles lo siguieran. En el segundo año de ministerio, Jesús lo seguían multitudes. Solo un día le dio de comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los hijos. ¿Estamos acá? Miles seguían a Jesús. Miles demandaban de Él. Miles le decían: Señor, ora por mí. Miles le decían: Señor, ven a mi casa. Y, hermano, eso a Jesús lo iba agotando, porque no le voy a confesar algo, quizás algunos no se percatan, pero ministrar, hermanos, hace que uno está dando energía y usted está recibiendo. ¿Se acuerdan ustedes de que una mujer que tocó al Señor Jesús, la mujer de flujo de sangre, lo tocó? Y Jesús, a pesar de que lo apretaban muchos, ¿verdad? Él empieza a decir, ¿qué dijo Jesús, hermano? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dice, bueno, una vez vino un hermano de Estados Unidos que hablaba en Spanglish y dijo, y Pedro dijo, ¿quién me ha puchado? Y Jesús dijo, ¿verdad? ¿Quién me ha puchado? Y Pedro le dice, maestro, la multitud te pucha. Hermano, Jesús lo estaban apretando y él dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Y por qué se dio cuenta Jesús que lo habían tocado? Porque él dijo, poder.
ha salido de mí. Cuando uno está ministrando, hermano, usted está recibiendo, está absorbiendo, pero el predicador cada vez la energía va bajando. Hay predicadores que han venido acá, hermano, que después del primer culto se comen una barra de chocolate. Me dice, pastor, ¿no tendrá un chocolate por ahí? Porque necesitan un elevón de energía. Hermano, esto cansa. Y Jesús, imagínense, hermano, cómo podía sentirse. Y dice la palabra de Dios que en ese tiempo, aquel día cuando llegó la noche, o sea, al atardecer, ya había estado todo el día, y ya cuando el sol estaba cayendo, le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es que Jesús estaba en la ciudad de Capernaum, a la orilla del lago de Genezaret. El lago de Genezaret, hermanos, es 7 veces más grande que el lago de Coatepeque. Es un lago enorme, por eso a veces le dicen el mar de Galilea. Y Jesús quería escapar un ratito de ese bullicio. Jesús quería reposar, descansar, y por eso le dice a sus discípulos, salgamos de aquí y busquemos un lugar más tranquilo al otro lado del lago. Y así es como Jesús le dice, pasemos al otro lado. Y dice allí, hermanos, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Y qué dice Marcos 6:31? ¿Lo leemos todos, hermano? ¿Qué dice? Pero eran tantos los que iban y venían que ni había tiempo ni para. Imagínense, hermano, que a Jesús y a los discípulos no les quedaba tiempo a veces ni para comer. Entonces Jesús les dijo, vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas. Hermano, a Jesús literalmente los discípulos lo tuvieron que agarrar y jalarlo y decir, maestro, vente ya y suéltenlo, déjenlo, porque él necesita subirse a la barca. Ahí dice que despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y había con él otras barcas, o sea que a la par de la barca de Jesús, otros también decidieron seguir a Jesús hasta donde él iba. Aquí, hermanos, en nuestra primera aplicación de este punto, fíjese, hermano, que la invitación a subirse a la barca es para todos. La invitación a una vida de fe es para todos. Lamentablemente, hermanos, en el transcurso de nuestra vida cristiana, algunos avanzan más que otros, algunos crecen más que otros, algunos dan pasos más agigantados que otros. En este caso, hermanos, aunque ya lo hemos visto, pero la invitación es para todos, pero a veces no todos aceptamos ese llamado de vivir en la fe. Solamente aquellos que deciden ser verdaderamente discípulos del Señor. Dice en Mateo 8, 19 al 23, vino un escriba y le dijo, maestro, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dice, mira, te voy a dar un baño de realidad. Las zorras tienen cuevas donde dormir y las aves del cielo tienen nidos donde descansar. Pero yo, Jesús, el Hijo del Hombre, no tiene ni dónde recostar su cabeza. La Biblia no dice si le dijo que sí te voy a seguir o ya no te voy a seguir. Luego el otro ejemplo es, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que haga primero mis asuntos personales. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Probablemente, hermano, estos no le quisieron seguir, pero dice que entrando él en su barca, ¿cómo dice ahí, hermano? Sus discípulos, por eso lo he puesto en relieve y en rojo. Sus discípulos, solo los que quieren ser discípulos del Señor, se suben a la barca y le siguen. Así que, hermano, eso nos lleva al segundo punto. ¿Están conmigo? El segundo punto, primero dijimos, pasemos al otro lado de la ocupación, de tantos quehaceres. Jesús dijo, yo necesito descansar, quiero liberarme de todas estas multitudes, yo necesito ir a tomarme un tiempo de descanso. Pero la segunda cosa es, pasemos al otro lado de la preocupación. La barca, hermanos, es una vida de fe. La barca es una vida de aventuras. Es una vida de navegar. Todos estamos seguros en tierra, amén. ¿Por qué no pega un buen zapatazo ahí en el piso? Para que se da cuenta que usted está con sus pies sobre la tierra.
Pero ya cuando dicen súbase a esta lancha y métase al mar, ya la pensamos 2 veces. Ya cuando nos dicen súbase a este avión y vamos a volar a Europa 11 horas, 13 horas, ya la pensamos 2 veces. Yo he estado poniendo de ejemplo a Sophie, ¿verdad? Su valentía, esta niña de 18 años, no sé cuántos tenía, decide embarcarse, andar en un crucero 6 meses en alta mar, vivir en la mar literalmente. Hermano, eso no es fácil. Y esa es la invitación que el Señor nos hace. Ok, dice el Señor, aprende a vivir una vida emocionante de fe. Cada vez que tenemos un problema, cada vez que tenemos una enfermedad con la cual lidiar, cada vez que tenemos un problema financiero, cada vez que tenemos un problema moral, es una invitación de Dios a subirnos a la barca de la fe. ¿Estamos aquí? Nosotros lo vemos como algo negativo, pero Dios dice no, el problema no es algo negativo. El problema es una invitación a subirte a la barca de la fe. O vas a vivir por lo que ves, o vas a vivir por la fe. Entonces, hermanos, dice ahí en Lucas 8:22, aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos. ¿Y qué les dijo, hermanos? Pasemos al otro nivel. No se queden aquí a la orilla, pasemos al otro nivel. Y dice que partieron. La palabra partir, hermanos, significa que dejaron la tierra firme, dejaron la orilla y dieron ese paso de fe para subirse a la barca. Quizás tuvieron que caminar un poquito sobre el agua porque la barca no llega hasta la orilla. Caminaron un poquito en el agua para poder subirse a la barca. Y hermano, la palabra partir significa que se embarcaron, hacerse a la vela. Yo le animo esta mañana, hermano, a que usted no tenga miedo de embarcarse en una vida de fe. ¿Me escucharon? Es bien fácil vivir por lo que vemos. Es bien fácil vivir, hermanos, por lo seguro. Y a nosotros nos encanta jugar a lo seguro. Pero Dios nos dice, embárcate en esta aventura de la fe. ¿Por qué? Porque de repente en esta aventura de la fe, ¿qué pasó, hermanos? La palabra pero. ¿Cuántos creen que siempre hay un pero? En la vida siempre hay un pero. Tarde o temprano, siempre hay un pero. Ya las barcas habían zarpado, cuando de repente, ¿qué dice, hermano? Se levantó una gran tempestad de viento. ¿Y qué hacía esta tempestad? La palabra gran en el griego quiere decir mega. Una mega torbellino de viento. Y este viento como que agarraba con una cuchara enorme las olas y las echaba sobre la barca. De tal manera que la barca, ¿qué dice, hermanos? Se estaba anegando, se estaba hundiendo. Hermano, la vida de fe, dice Lucas 8:23, pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Fíjese, hermano, que a veces uno cuenta historias de lo que no ha vivido. A veces yo he oído gente contando historias y duerme a la gente y le dice tal cosa y yo digo en mí adentro, eso no es cierto. Para la guerra, hermano, usted habla con los que estuvieron en el cuartel y le van a contar muchas historias. De esas usted no sabe cuál de verdad son ciertas. Le van a decir, yo era Rambo allá en las montañas, yo era Rambo. Pero ese es el punto. Nadie te puede hablar de fe si no ha vivido una práctica de su fe. Nadie te puede hablar de fe si no ha experimentado lo que es la fe. Y solo aquel que ha experimentado un problema, que se ha embarcado en la barca de la fe, te puede hablar de fe. Y por eso yo usaba el término esta mañana, no se vayan a asustar porque puede hacer que nos suene un poquito pesado la palabra, pero decía un militar que hoy es alcalde en San Miguel, el famoso don Will Salgado, ¿verdad? En una entrevista que le hacían, decía él que hay militares de botas virgas, decía él. ¿Están aquí, hermano?
¿Y sabe qué es lo que quería decir él? Que hay militares que nunca estuvieron en la batalla, que nunca estuvieron en el campo. Sus botas están bien nítidas, sus botas están vírgenes, no están usadas. Pero hay otros que sus botas están desgastadas, enlodadas. Yo le decía a los hermanos, a mí me regalaron un par de botas en España hace como 15 años. Son del ejército de allá. Y yo las he usado aquí para trabajar. En los momentos de trabajo las iba a traer, pero se me escapó. Pero esas botas, hermano, están sucias, están desgastadas. Y para colmo, tienen un par de machetazos. Tienen machetazos aquí. ¿Por qué cree que tienen esos machetazos? ¿Estamos aquí? Porque han trabajado. Yo le pregunto en cuanto a su fe, ¿cómo están sus botas, hermano? ¿Están usadas o están vírgenes? ¿Cómo están las botas de su fe? ¿Estamos aquí? ¿Están aquí conmigo, hermano? ¿Cómo están las botas de su fe? ¿Están nítidas? ¿No se usaron? ¿O usted las tiene tan gastadas, pero son muestra de que usted ha avanzado en su fe? Por eso esta mañana, hermanos amados, Jesús hizo, mire, y aquí hay algo muy importante. Pero mientras ellos navegaban, ¿qué hizo Jesús, hermano? Mientras aquí había una gran tempestad, ¿qué hizo Jesús? Se durmió en la barca. Y mientras él estaba dormido, hermanos, o sea, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y ellos peligraban. Y aquí que se levantó, dice Mateo 8:24, en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿por qué cree que dormía Jesús, hermano? ¿Por qué cree que dormía Jesús? Porque estaba cansado. Cansado. A veces usted ya no puede más de tanto trabajo. Y en vez de descansar, ¿qué hace? Meterse en la carrera de ratas, dicen en Estados Unidos, de meterse en el ciclo hasta que llega un momento que colapsa. Hay gente que no sabe hacer un alto. Hay gente que no sabe leer, que su cuerpo le está diciendo, descansa, cálmate. Y el detalle es que el cansancio físico también nos lleva a un cansancio emocional. ¿Estamos aquí? Y la enfermedad del siglo es el estrés. La enfermedad del siglo es la depresión. Hay gente, hermano, que está deprimida por eso. Porque dice ahí en Mateo 8:24, fíjese bien, dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad. La palabra tempestad viene del griego sismo, que quiere decir se sacudía la barca con violencia. Y hermano, a veces en la vida se nos vienen sacudiones terribles y nosotros no hayamos qué hacer. Aquí hay algunas cosas, hermano, que quiero que pensemos. ¿De dónde se originan las preocupaciones? A veces nosotros, en vez de descansar en el Señor, estamos presionados por las preocupaciones. ¿Están conmigo acá? Algunas de ellas, por ejemplo, hermano, las preocupaciones por acontecimientos del pasado. A veces estamos tan martirizados por las cosas que nos han pasado en la vida y a cada rato estamos trayendo el pasado al presente. Eso nos está agotando, eso nos está desgastando, nos está consumiendo energías. Hay personas que están detenidas en la vida porque no logran darle vuelta a la página del pasado y están allí sumergidas en eso y no pueden borrarlo porque eso los tiene detenidos en la vida, porque están preocupados siempre de traer el pasado al presente. Pero como dice la alabanza, hermano, como dice el corito, ya lo pasado,
Vea que se la saben. Ya lo pasado, pasado. Y el coro dice, ya olvidé. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Olvídenlo. Hermano, el mundo es cruel. La gente no tiene la capacidad, los seres humanos no tenemos la capacidad para borrar el pasado de la gente. Nosotros siempre vamos a estar recordando el pasado de las personas. Pero la buena noticia es que sí tenemos un Dios que perdona. Tenemos un Dios que limpia. Amén, dele gloria al Señor. Tenemos un Dios que se olvida de nuestro pasado. El ser humano, hermanos, tiene una memoria para lo malo increíble, ¿verdad? Te acordás tal cosa, te acordaste tal cosa. De lo único que no nos acordamos es cuando debemos. Pero se me olvidó que te debía. Pero de ahí, de algo que nos hicieron, hermanos, nos acordamos porque guardamos archivos increíbles, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón. Pero eso nos agobia y dice el Señor, no. Si Dios ya nos perdonó, hermanos, ¿para qué vamos a estar nosotros martirizándonos por las cosas que hemos hecho en el pasado? Dios nos ha limpiado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha liberado. ¿Cuántos son libres esta mañana en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Dele gloria al Señor. Obviamente, hermanos, como yo siempre he dicho, Satanás es como el sopilote, Satanás es como un buitre, que el buitre usted le puede poner allí un lomo de aguja, le puede poner una carne, un corte americano, un corte extranjero de carne, y el buitre, ¿qué va a hacer? Va a rascar, va a apartar lo bueno, y él, ¿qué va a buscar? Los intestinos. A veces nosotros como que siempre estamos en ese afán, hermano, pero Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Un día estaba una mujer, hermano, pecando, la hallaron en adulterio, y los fariseos, que andaban siempre viendo a quién le cachaban las faltas, la agarraron y la llevaron ante el Señor Jesucristo. Siempre me he preguntado por qué no llevaron al hombre, por qué solo a la mujer la llevaron. Nadie adultera solo, ¿verdad? Solo en los autoteles entra sola la gente. ¿Se ha fijado que no va nadie? Usted mire, ¿y con quién va este? No va nadie, allá va agachado. Le digo porque como siempre me toca andar manejando para un lado y otro, yo hasta alguien salen volados de la autotele, y loco, dije yo. Pero bueno, esta mujer andaba sola, entre comillas, pero Jesús le dijo, mujer, nadie te acusa, ni yo te condeno. Hermano, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos sido justificados por el Señor. La segunda cosa, hermanos amados, es las preocupaciones por el futuro. Nos agobia el pasado, pero a veces nos agobia el futuro. Estamos preocupados por el futuro. Los que somos padres nos preocupamos por nuestros hijos. Los que somos padres nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, y con mucho respeto, ¿qué van a estudiar? ¿Qué va a ser de la vida de ellos? ¿Con quién se van a casar? ¿Sí? Hermano, ya estamos ahí pensando en el futuro de ellos. ¿Y qué va a ser cuando uno no esté? Pero hermano amado, yo en lo personal quisiera saber cómo va a terminar este año, pero no lo sé. En lo personal quisiera saber cómo voy a terminar mi vida al final de mis días, pero no lo sé, porque esas cosas están en las manos del Señor. No os jactéis del día de mañana, porque no sabes qué traerá de sí el día. Las preocupaciones del hoy, hermanos, no nos ayudan. Por ejemplo, usted va a viajar mañana y le da miedo subirse a un avión, y desde ahora ya no duerme. ¿Y si Cristo viene ahora, hermano? Por gusto la preocupación.
A veces digo, me toca predicar en tal lugar mañana y yo aquel, y tal vez son eventos grandes donde van a haber multitudes o van a haber pastores. Yo digo, Señor, y me entra la aflicción, pero digo yo, ¿y si no llegamos a ese día? ¿Y si nos morimos ahora? Hermanos, ¿cuántos creen de que el mañana no es de nosotros? Si usted tiene que pagar una deuda mañana, no se preocupe. Porque usted no sabe si va a amanecer mañana. Amén. Usted no sabe si va a amanecer mañana. Si usted, hermano, esta semana tiene que hacer muchas cosas, hermano, no se preocupe. ¿Cuántos creen que el futuro está en las manos del Señor? Amén. Dele gloria a Dios. Y siempre lo mejor está por venir. Aprendamos a descansar en el Señor. Aprendamos a confiar en Dios, hermano. Y se lo digo, yo una vez vi a mi padre a mis 12 años embarcarse en un avión y partir del país, y nos quedamos solos en casa. Empezamos a vivir esa aventura de la fe. Empezamos a vivir esa aventura de fe, donde usted se acuesta y no sabe si va a comer mañana. No sé cuántos lo han vivido alguna vez. Si usted no lo sabe, hermano, ¿qué es acostarse y no saber si mañana va a comer? Usted aprende a vivir por la fe, donde usted no tiene para pagar la luz y se llegó el día de pago y no pagó. Y hoy dicen que dan 2 meses, ¿o cuánto dan? En aquel tiempo, hermano, un día. ¿Y qué hacían? Y qué vergüenza, ¿verdad? Qué oso que los vecinos, y no tienen luz. ¿Y qué le importa ya? Y le quitaron la luz. Porque hay gente que ni ayuda, ¿verdad? Pero quiere saberlo todo, ¿verdad? Y quieren estar metidos en todo. ¿Y qué me va a ayudar, ¿verdad? A mí me decían, ¿y cuándo se va a casar? Me decían a mí. ¿Y cuánto me va a pagar? Le decía yo, ¿cuánto me va a ayudar? Hermano, pero Dios tiene el control de nuestro futuro, hermanos amados. Yo le aseguro que todo ese tiempo que pasamos de fe, hermanos, aún terminé una carrera en la universidad en San Salvador, viviendo por la fe. Le confieso que quizás ya como pastor yo no he sufrido situaciones económicas difíciles. No puedo decir yo he aguantado hambre en el ministerio, gracias a Dios no es cierto. Pero mientras mi adolescencia y juventud y mi carrera, hermano, sí aguanté hambre, pero vi la mano de Dios cada día, hermano, porque Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cuántos pueden dejarle su futuro a Dios hoy, este día? Un día a la vez, hermano. El ayer ya pasó. Mañana no sé si vendrá. ¿Cuántos van a disfrutar hoy este día, hermanos amados? Sean felices hoy, este día, que es el día que Dios les ha regalado. Luego, hermanos, las preocupaciones ajenas. A veces estamos preocupados por cosas que no nos tocan a nosotros. Con mucho respeto, hermanos, a veces llevamos cargas que no deberíamos sobrellevar. A veces estamos preocupados, nos metemos en problemas que no son de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios a veces quiere enseñarnos a caminar dependiendo solo de Él? Imagínese, hermano amado, su niño. Usted quiere que él camine, pero nunca le suelta la mano. ¿Estamos aquí? Usted quiere que su niño camine, pero nunca le suelta la mano. ¿Qué va a pasar con ese niño? No va a aprender a caminar. Un buen padre, ¿qué tiene que hacer para que el niño camine? Soltarlo. Y eso es lo que ustedes no han entendido. A veces Dios dice, suéltenlo, déjenlo solo, porque yo quiero que aprenda a confiar en mí. En mí. Dios sabe, hermano, que a mí soy bastante sensible a necesidades de las personas, y se lo compruebo porque estoy aquí de pastor. Si no me hubiera interesado la gente, yo hubiera continuado mi proyecto personal, pero estoy aquí porque me interesó la gente. Y a veces hay casos donde yo, literal, Dios me ha dicho, no te metas, déjalos solos, no te metas. Y yo, bueno,
No sé si me están entendiendo. Déjalo solo, porque Dios quiere enseñarle fe. Dios quiere enseñarle fe. ¿Están conmigo acá, hermano? En Cuba, cuando aterrizo en el aeropuerto de La Habana, entra el capitán, el hermano Alex. Yo no lo conocía, me saluda con la tripulación, pasa. Un día lo vi después, ya aquí en El Salvador, y me dice: pastor, hermano Coqui, me dice, le voy a confesar algo. Cuando yo iba para mi hotel donde me iba a hospedar ese día, yo tengo amigos, me dice, en La Habana, que son pilotos de aerolíneas, y yo intenté, me dice, que usted no viajara por tierra de La Habana a Holguín, eran 18 horas por tierra. Me dice, yo pensé mandarlo en avión, pero me dice él, que hoy es pastor, me dice, pero Dios me dijo, déjalo solo, déjalo solo. Yo voy a tratar con él en este viaje. Y antes de salir para Cuba, ya Dios me había hablado en oración y me dijo: no me pidas buen trato, que hoy vamos a entrar en un tiempo de prueba de vuestra fe. ¿A cuánto nos gusta que siempre nos traten bien en todo? Que todo nos salga perfecto y nos salga bien. Pero a veces Dios también tiene propósitos con nosotros. Así que, hermano, a veces, hermano, nos hemos metido en preocupaciones ajenas que no nos corresponden, y por eso es que a veces sacamos terminación, y Dios dice: ese no era tu problema, ese problema no era tuyo, vos te estás complicando la vida con algo que no era para vos. Y la última es las preocupaciones inútiles. Hermano, yo he aprendido que cuando hay problemas, que no, lo que tiene solución se soluciona, y lo que no tiene solución se le deja a Dios. Si mi problema es que tengo desatados los zapatos, ¿qué tengo que hacer yo? Amarrarme los zapatos. Pero si mi problema es que no tengo zapatos y no tengo dinero, ¿qué tengo que hacer? Esperar en la provisión del Señor. Lo que es suyo, hágalo usted, y lo que no es suyo, déjeselo al Señor. Hay cosas que están en la mano de nosotros, hay cosas que no están en las manos de nosotros. La Biblia dice, hermano amado, de que en el tiempo de Israel hubo una gran hambruna, y unas mujeres le gritaron al rey, no sé si era el rey Acab, no estoy seguro, le dijeron: rey, ayúdanos. Y el rey les dijo: si Dios no te ayuda, ¿qué te puedo ayudar yo? Hay cosas, hermano, que yo llegué a la conclusión de que lo que no le importa a Dios, que no me importe a mí. ¿Cuántos creen que la obra es del Señor? Esta obra es de Dios, y yo lo que tengo que hacer es descansar en las manos del Señor. Y vamos, hermano amado, a lo último esta mañana. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la preocupación? Si usted, hermano, no logra descansar en el Señor, no lo aprende a despreocuparse, a dejarle las cosas que son de Él, para Él, la ansiedad y el estrés primero producen baja de las defensas. Por eso es que nos enfermamos más rápido, trae desórdenes digestivos, gastritis, reflujos, y eso mal carácter, ¿verdad? Enojo, falta de tolerancia. También produce tensión muscular intensa, pérdida de memoria a corto plazo, enfermedad coronaria, o sea, del corazón, enfermedad prematura, infarto de miocardio, y ¿qué más? Tristeza y ansiedad. ¿Cuántos creen que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Así que, hermano, por último, pasemos al otro lado de la aflicción. Fíjese, hermano, que Jesús, mientras todo estaba alborotado, temblando, la barca se estaba hundiendo,
¿Sabe qué hizo Jesús? Se fue a la parte de atrás del barco. Jesús se fue a la popa y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermano? Durmiendo sobre la palabra cabezal, no piense que es de rastra ni de furgón, sino que la palabra cabezal es una cabecera, es una almohada. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le despertaron y le dijeron: maestro. ¿Qué le dijeron, hermanos? No tienes cuidado que perecemos. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Señor, ¿no te importa mi vida? ¿No te importa lo que me está pasando a mí? ¿No te importa lo que estoy viviendo? ¿Cuántos alguna vez se han sentido así con el Señor? Señor, ¿y dónde estabas tú en este momento? ¿No te importó? ¿No te importó lo que me pasó a mí? A veces nos sentimos, hermanos, en esa, si me ayuda, hermano, por favor. A veces nos sentimos en esa misma situación donde pensamos que a Dios no le importa lo que nos está pasando. Aquí vemos a un Jesús despreocupado, mientras los demás estaban gritando: Señor, sálvanos. ¿Qué no te importa lo que nos estamos viviendo en este momento? Pero el Señor, hermano, dice la Biblia que Él estaba durmiendo sobre un cabezal. Y aquí hay dos cosas, hermanos, muy importantes. Primero, ¿qué dice Mateo 8:25? Leámoslo todos. ¿Cómo dice, hermano? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, ¿cómo le dijeron? ¿Cómo le dijeron? Señor. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Señor? Señor quiere decir gobernador supremo, Señor del cielo y de la tierra. La palabra Señor quiere decir, hermano, soberano. Entonces aquí hay una contradicción. Te estoy diciendo que eres el gobernador del universo, pero en mi fe me estoy hundiendo. No sé si están conmigo acá todavía. ¿No siente que esta es una contradicción? Decirle Señor, pero no, mi fe no me ayuda. Le estoy diciendo que gobiernas los cielos y la tierra, pero me estoy ahogando en mi problema. Así que, hermano, eso no es fe. Eso no es fe. Si yo le digo Señor, es que lo estoy diciendo: aquí el que manda eres tú. Aquí el que tiene la última palabra en todo esto eres tú. Señor, mi vida está en tus manos. Tú gobiernas todas las cosas. ¿Cuántos creen que Dios siempre está al control de todo? Aunque no lo podamos comprender, aunque no lo podamos entender, Él es Señor, Él está a cargo, Él gobierna. Pero a veces, hermano, Él permite que pasemos por momentos donde nos sentimos solos, tristes quizás, desesperados, abandonados, como que si a Dios no le importara lo que nos está pasando. Ya he contado esta historia y la conté en el culto anterior, ¿verdad? Una vez fuimos a predicar a la bahía de Jiquilisco, por el estero en Usulután, y llegamos un poco temprano. Mientras llegaba la hora del culto, nos dieron ahí almuerzo y pusieron unas hamacas a la orilla del estero para que descansáramos. Mi hija estaba pequeña, Roy estaba pequeña, yo estaba en otra hamaca, ella estaba en una hamaca, no sé si Nisi había nacido. Pero en ese tiempo nunca habíamos tenido una mascota en la casa, nunca teníamos un perro. Así que mi hija todavía le tenía miedo a los perros. Y ahí el pastor tenía varios. Y entonces un perro se le iba acercando a mi hija en su hamaca. Se le iba acercando. Y mi hija se asustó y empezó a llorar. Y yo viéndola, yo ahí cerca, viéndola.
Del llanto pasó al grito: papá. Y yo viéndola. Del grito empezó a ponerse histérica, casi como perdiendo el control de sí misma. Y cuando yo la vi que ya estaba demasiado asustada, ya casi al borde del colapso, le digo: hija, ¿y de qué se preocupa? Mientras su papá esté cerca de usted, a usted no le va a pasar nada. Nada. Y eso es lo que Dios te dice esta mañana a ti. ¿Y de qué te preocupas? ¿Por qué estás poniendo el grito en el cielo si yo estoy aquí contigo? Y mientras yo esté aquí no te va a suceder nada. No te va a pasar nada. ¿Cuántos pueden confiar en esa palabra esta mañana? Si el Señor está cerca, hermanos, aunque nos asustemos, pero Dios va a reaccionar en algún momento. Él va a intervenir en nuestras vidas. Y la otra cosa, dice ahí en Lucas 8:24: y vinieron a él y le despertaron diciendo, ¿qué le dijeron, hermano? Maestro, maestro, que perecemos. Aquí hay otra contradicción. ¿Qué estaba haciendo el maestro? ¿Qué estaba haciendo el maestro? No moleste, hombre. Duérmanse. Dejen de estar molestando, hombre. Déjenme dormir. ¿Qué estaba haciendo el maestro? Tranquilo, descansando. ¿Qué tienen que hacer los alumnos? No, pero dígalo de verdad. ¿Qué tienen que hacer los alumnos? Si el maestro descansa, los alumnos también debemos descansar en las promesas del Señor. Si Él está descansando, yo tengo que aprender a despreocuparme también. Si Él no se preocupa, ¿qué tengo que aprender yo? A despreocuparme. Yo sé que un día no voy a estar, y yo me preocupaba, Señor, y mis hijas y el futuro de ellas. Pero Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. El Dios que estuvo con Abraham también estuvo con Isaac y también estuvo con Jacob. Y el Dios que ha estado conmigo también va a estar con mis hijas y va a tener cuidado de nuestras generaciones. Despreocúpate. Despreocúpate. Entonces, hermano, esto nos lleva al final. Hay dos palabras, hermanos, que aparecen en esta historia. Es la palabra deilos y la palabra phobos. Las dos significan miedo. Las dos significan temor. Pero son dos connotaciones diferentes. La palabra deilos significa miedo, pero también significa cobardía, amedrentamiento. Gente que huye. En vez de subir a la barca y dar el paso, mejor da uno atrás y dice: yo a lo seguro. Yo a lo seguro. Que no me pidan eso de la fe, porque yo a lo seguro. Ese es miedo. Esa es cobardía. ¿Por qué están siendo miedosos, cobardes, amedrentados? Dice el Señor. ¿Qué les pasa con su confianza? ¿En qué han confiado? Marcos 4:40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así? Deilos, con miedo, amedrentados. ¿Cómo? ¿No tienen fe? ¿Dónde está su confianza? Y la otra está en Mateo 8:26 y les dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué deilos? Hombres de poca fe, incrédulos, faltos de fe. Y por último les dice: ¿en dónde está puesta su confianza? Lucas 8:25 les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero aquí cambia la cosa y dice: y atemorizados, aquí viene otro tipo de temor. Se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este
que cuando le habla a los vientos y le habla a las aguas, las ordena y ellas le obedecen. Entonces, hermanos, la palabra phobos quiere decir temor, pero con respeto. O sea, es tener temor de Dios, de lo que Él es capaz de hacer. Dios quiere, hermanos, que nos asombremos de quién es Él. Dios quiere que nos asombremos de su poder. Dios quiere que nos maravillemos de lo que Él puede sorprendernos. Dice ahí en Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué dijeron, hermano? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A los vientos y a la lluvia ponen orden, le da órdenes, les manda y ellas le obedecen. Entonces Marcos 4:41 nos habla de phobos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, dos clases de miedo vamos a tener: o el miedo al problema que estamos pasando, o el temor a la situación que estamos viviendo, o vamos a tener temor al ver las maravillas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Hay dos clases de temores. Uno es temor al problema y otra cosa es temor a ver la grandeza de nuestro Dios. Estos hombres, hermanos, se maravillaron y dijeron, ¿quién es este hombre? Y se asustaron, ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Yo experimenté en cierta ocasión estos dos miedos. Pastoreé en mi primera iglesia en San Marcos, allá en San Salvador, 1992-93. Las pandillas y las maras en su apogeo, terrible en San Marcos. Una noche llega a la iglesia una misionera colombiana a predicar y después del culto tenía que encaminarla donde ella se iba a quedar a dormir, 4 cuadras, 5 cuadras de la iglesia. Había una esquina que le llamaban La Man, algunos que la conocen se van a acordar. Yo iba de regreso a las 10:30 de la noche quizás, y de aquí a la puerta del templo estaban los muchachos de la mar allí, y cuando yo los vi dije yo, ya me tocó pasar, y quizás no voy a pasar, a lo mejor ahí me quedé. Y dije yo, pero si me corro aquí, ¿qué iban a hacer ellos si yo me corría en ese momento, hermano? ¿Estamos acá? Si me corro aquí, ellos me iban a seguir. Así que yo estaba frito, no tenía opción. Tenía miedo, pero me agaché y empecé a caminar en todo lo que tomaba una decisión. Y no había tardado mucho en caminar cuando frena un carro a la par mía, 10:30 de la noche. Abre la puerta de una sola vez, sí, y me dice, hey, ¿qué pasó? ¿Subiste? Y yo me subo y cierro la puerta y sale el carro. No me dice quién es, no me dice por qué me había recogido. Ahora ya llevaba otro miedo. ¿Me está entendiendo? Ya no era el miedo de los muchachos. Ahora el miedo, ¿y este quién es? ¿Y para dónde me lleva? Pero no me preguntó nada. Nunca supe su nombre, ni me preguntó la dirección. Yo iba mudo. Me fue a dejar a la puerta de mi casa. Se fue, no supe quién era. Y cuando entro me dicen los hermanos, hermano Coqui, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Le digo, mira, hasta verde anda, me dice. Hasta verde. Dos tipos de temor: miedo al problema o temor a la grandeza de nuestro Dios, hermano, lo que Él puede hacer en nuestras vidas para ayudarnos a salir de cualquier problema. Amén.
lo que Dios puede hacer para sacarte del problema, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos tienen fe que Dios nos va a sacar del problema? Y usted se va a maravillar y se va a asustar y va a decir: ¡wow! ¡Qué gran Dios tenemos! ¡Qué gran Dios tenemos! Ayer, cuando terminaba el mensaje, me dice un hermano: el mensaje del domingo pasado usted habló de la fe. Y este hermano, hermanos, le hallaron piedras en los riñones. Creo que es allí. No lo pudieron operar. Le pusieron un dreno. Anduvo con dreno mucho tiempo. Dejó de trabajar. Pero ayer me dice: pastor, yo no me quiero ir sin darle este testimonio. Esta semana, me dice, yo estaba incómodo. Fui al baño a orinar, me dice, y de repente sentí que quería sacar algo, me dice. Pero me fui a acostar y volví a sentir otra vez. De repente fui al baño, me dice, y salió la piedra. Y dice el hermano, y mire, me dice, yo de alegría metí la mano, me dice, ahí en el baño, y le tomé foto, me dice, porque él estaba maravillado de lo que Dios había hecho en medio de su problema. Hermano, Dios nos va a maravillar de lo que Él va a hacer en medio de nuestro problema. La vida no se acaba, hermanos amados. Siempre hay un mañana. Y cierra este tiempo, hermano, con una palabra de oración. Hablo a todos aquellos que han perdido la esperanza. Hablo a todos aquellos que ya no quieren seguir adelante. Hablo a todos aquellos que hoy están pasando una hora difícil en su casa, en su familia. Le hablo a aquellos que están frustrados, que no hayan qué hacer, que a lo mejor la barca se está sacudiendo demasiado y el miedo ha venido a nuestras vidas. Señor, usted es la esperanza de este mundo. Usted es la balsa, usted es la barca, Señor. Queremos estar allí. Queremos aprender a descansar, Señor. Aunque afuera haya tormenta, dentro de la barca haya calma. Jesús nos enseñó, hermanos, que mientras alrededor pueda haber tempestades, nosotros debemos de mantener la calma. Dígale al Señor: aquieta mi alma, Jesús. Aquieta mi corazón, Señor. Todo cansancio, toda desesperación, Señor. Hay gente que está tomando decisiones alocadas, decisiones arrebatadas, producto de tu cansancio, producto de tu fastidio, de tu frustración. Dios te dice: no es el momento para tomar decisiones. Espera en Dios y tranquiliza tu alma. Aquieta tu corazón en mi presencia. Aleluya. Ponga paz en nuestras vidas, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Jesús, Jesús, Jesús. A veces yo mismo, Señor, quizás no quisiera seguir, pero al estar cerca del Señor me da paz. Si Él va en la barca, hermano, todo va a estar bien. Jesús está al control de todo. Perdóname, Señor, por preocuparme desmedidamente, Señor. Perdóneme por caer en la histeria, en el fastidio, en el enojo, en la ira, Señor, en la desesperanza, en el arrebatamiento, Señor. No quiero tomar decisiones arrebatadas en mi vida. Quiero caminar confiando en Dios, confiando en Dios.